Bien, bueno. Bien, como les dije, hoy vamos a hablar sobre bombas, vamos a hablar sobre canales. Vamos a comenzar hablando sobre bombas de membrana, también llamadas ATPasas, porque, bueno, digamos, están encargadas de catalizar un transporte activo, que es el transporte activo primario, que está acoplado a hidrólisis de ATP. Bueno, hay distintos tipos de bombas, de ATPasas de membrana, ATPasas de transporte. Quizás las que ustedes más conocen son las de las bombas de clase P. Las bombas de clase P, digamos, se llaman P porque tienen un sitio para la fosforilación. Entonces, gracias a la hidrólisis del ATP, se fosforilan y eso permite que catalicen el transporte de soluto en contra de gradiente electroquímico. O sea, transportan soluto en contra de gradiente electroquímico, gracias a, bueno, esta hidrólisis de ATP asociada. Hay otros tipos de bombas, como la clase 5, la clase F, la subfamilia ABC, que después vamos a ver con más detalle. Una bomba particularmente interesante es la clase F. Esta bomba está en la membrana mitocondrial interna, y fíjense que esta bomba, en condiciones, digamos, en general, para producir ATP en la mitocondria, lo que ocurre con esta bomba es lo siguiente: por un flujo de soluto a favor de gradiente electroquímico se genera ATP, ¿no? Entonces, o sea, esta bomba, por hidrólisis de ATP, logra, digamos, transportar solutos en contra de gradiente electroquímico. Pero esta otra bomba, que está en la mitocondria, por un flujo a favor de gradiente electroquímico de protones, logra generar ATP, o sea, funciona como una ATP sintetasa. ¿Ven la diferencia? O sea, es el mismo proceso, pero visto en forma inversa. Acá se hidroliza ATP para el pasaje de un soluto en contra de gradiente electroquímico, y acá, por el pasaje de un soluto a favor de gradiente electroquímico, se genera ATP. Bueno. Entonces, estas clases, la P, la B y la F, digamos, están asociadas al transporte de iones, pero esta última clase, la superfamilia ABC, transporta principalmente moléculas pequeñas, como puede ser lípidos, colesterol. Después la vamos a ver. Bueno, y las bombas son proteínas de membrana, ¿no? O sea, son de naturaleza proteica, están en la membrana. Bueno, entonces las bombas son transportadores acoplados a ATP. O sea, entonces, son proteínas, como ya dijimos, con función ATPasa, o sea, pueden hidrolizar ATP. Esta hidrólisis de ATP permite mover solutos. Pueden mover solutos en contra de su gradiente electroquímico, y todas, en realidad todas, pueden funcionar en reverso como ATPasas. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas, como la de la clase F, que en condiciones fisiológicas, digamos, el organismo funcionan como ATPasas. Pero eventualmente todas, digamos, en ciertas condiciones relacionadas con la concentración de iones en el medio interno y externo, pueden llegar a funcionar como ATP sintetasas, ¿no? Todas pueden funcionar en reverso. Sintetasa es que sintetiza. Entonces acuérdense que acá lo que estaba pasando era que se sintetizaba ATP, en vez de hidrolizarse. Bueno, esta ATPasa sufre cambios conformacionales, bueno,
durante todo este proceso catalítico que la involucra, ¿no? O sea, para poder, digamos, movilizar estos solutos y eventualmente para poder catalizar esta hidrólisis del ATP, o sea, sufre cambios conformacionales. Bueno, entonces, como ya dijimos, tenemos distintos tipos de bombas y las más comunes son las de clase P porque tienen un sitio para fosforilarse, eh, digamos, y tienen otras características, por ejemplo, tienen dos o más subunidades pequeñas eh, que, que tienen funciones reguladoras, o sea, ¿qué significa esto? Que van a, esas unidades reguladoras van a controlar el funcionamiento de esa bomba, ¿no? Para que, digamos, por ejemplo, funcione más rápidamente o más lentamente, por ejemplo. Bueno, al menos una de las subunidades es fosforilada, bueno, como dijimos, de ahí el nombre P de fosfato. Y bueno, otras características también. Y esta secuencia aminoacídica alrededor del residuo fosforilado es homóloga en diferentes bombas. Eso habla de algún tipo de antecedente común, de antepasado común en la historia biológica evolutiva de los organismos. Con lo cual, eso también indica la importancia que tienen estas bombas para la vida de las células y, en definitiva, para la fisiología y la vida del organismo. Bueno, entonces, como dijimos, dentro de las bombas de clase P está la bomba de sodio-potasio, bueno, que ustedes seguramente ya las conocen. O sea, fíjense cómo actúa la bomba de sodio-potasio. Esta es la bomba, ¿no? La que tenemos acá en violeta, en lila. Es una proteína de membrana, fíjense, está anclada en la membrana plasmática. Este es el medio extracelular y este es el medio intracelular. Entonces, fíjense qué ocurre con la bomba, ¿no? La bomba tiene un sitio, fíjense acá que está representado como un triangulito, donde puede fosforilarse. O sea, gracias a la hidrólisis de ATP, la bomba, digamos, adquiere un grupo fosfato, ¿no? O sea, un intermediario fosforilado. Esta digamos, hidrólisis del ATP va a favorecer que la bomba pueda expulsar por cada mol de ATP hidrolizado, puede expulsar hacia el medio extracelular 3 moles de iones sodio. Y a su vez pueda tomar del medio extracelular 2 moles de iones potasio y expulsar esos iones potasio hacia el medio intracelular. Es decir, gracias a la hidrólisis del ATP, esta bomba transporta sodio y potasio en contra de su gradiente electroquímico. O sea, lleva sodio hacia el medio extracelular y lleva potasio hacia el medio intracelular. Bueno, y acá está, digamos, graficada digamos, la estructura tridimensional de esta ATPasa. Bueno, acá un esquema, digamos, dinámico de cómo es que trabaja la bomba. Entonces, fíjense que la relación estequiométrica es la siguiente. 3 moles de iones de sodio hacia afuera, 2 moles de iones potasio hacia el medio intracelular, y esto está acoplado a la hidrólisis de 1 mol de ATP. Bien.
Bueno, acá nosotros estamos viendo la energética de la bomba, ¿no? O sea, el planteo energético de todo este proceso. O sea, por cada uno de estos eventos, la hidrólisis de ATP por un lado, el transporte de sodio por el otro y finalmente por el transporte de potasio, por cada uno de estos eventos hay un valor de delta G. Fíjense que el delta G para la hidrólisis del ATP es negativo. O sea, ¿esto qué significa? ¿Es un proceso espontáneo la hidrólisis de ATP con este delta G negativo o no? Sí. Muy bien. Pero ¿cómo es el delta G para el transporte de sodio y de potasio a través de la bomba? ¿Cómo es el delta G? Por mol, ¿no? ¿Cómo es? No es espontáneo. No es espontáneo, porque es positivo. Entonces, viendo esto, ya nosotros ya tenemos una idea de cómo es que se puede producir digamos, este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos eventos que no son espontáneos. Entonces uno dice, bueno, si esos dos eventos no son espontáneos, ¿cómo es que se produce ese transporte? Bueno, porque están asociados a un evento que sí es espontáneo. Entonces, cuando nosotros sumamos el delta G de los tres eventos, el valor total nos da negativo. Entonces, el proceso total, es decir, la hidrólisis de ATP junto con el transporte de estos iones en contra de su gradiente electroquímico, ese proceso total tiene un delta G negativo, por lo cual el proceso total es espontáneo. ¿Se entiende, chicos, esta cuestión? Sí. Bien. Bueno, entonces acá está cada uno de los tres eventos por separados y acá está, digamos, la suma de los tres eventos, ¿no? Y acá está el delta G total, que es la suma del delta G de cada uno de esos eventos y es negativo. Entonces el proceso total sí es espontáneo, más allá de que haya dos eventos que no lo sean. Bueno, entonces, ¿cómo es que calculamos el delta G para, digamos, el transporte de sodio y el delta G para el transporte de potasio? Bueno, aplicamos, digamos, formulaciones que ya vieron en la clase pasada. Entonces, primero lo que tenemos que plantear para calcular cada uno de estos delta G es la dirección del transporte. O sea, vamos a plantear que el sodio va desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Entonces, tenemos un delta, y acuérdense que un delta en física, en matemática, casi por convención es final menos inicial, ¿no? O sea, cuando uno plantea un delta, está hablando de una situación final menos una situación inicial. O sea, final menos inicial. Entonces, en este proceso, para el sodio, para el transporte de sodio, final es, digamos, extracelular, inicial es intracelular, porque el sodio va desde adentro hacia afuera. Entonces, este delta G es extracelular, o sea, G, o sea, energía libre extracelular, menos energía libre intracelular. Entonces, así planteamos entonces la ecuación. Fíjense que este 3 que está acá aparece porque son 3 moles de sodio que se están transportando. Bueno, R es la constante de los gases ideales en joules, T la temperatura absoluta por logaritmo natural, y fíjense que aparece arriba, la concentración de sodio extracelular.
¿Por qué la extracelular? Bueno, porque este es el, digamos, el punto final del recorrido, o sea, el sodio va hacia el medio extracelular. Y abajo aparece la concentración de sodio intracelular. Más 1 es la valencia del sodio, que es más 1, por F, que es la constante de Faraday, por una diferencia de potencial eléctrico. Y ahora fíjense que esta diferencia es el potencial eléctrico extra menos intracelular. ¿Por qué extra menos intra? Bueno, porque el final es extra y el inicial es intra en este proceso del transporte de sodio. Bueno, entonces, si a nosotros nos dice que, digamos, en esta célula la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana es menos 70 milivolt, está bien, es menos 70 milivolt cuando yo lo planteo como intra menos extra. Pero si yo planteo extra menos intra, o sea, el valor es positivo. Es el valor opuesto. Bien. Bueno, y otro tanto, o sea, tenemos para el delta G del transporte de potasio. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? El transporte de potasio se da de la siguiente manera. O sea, 2 moles de potasio desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Entonces, ahora, el punto inicial es el medio extracelular y el punto final para este transporte es el medio intracelular. Bueno, entonces, por eso, ahora, cuando planteamos el delta G para el transporte de potasio, entonces fíjense que, bueno, tenemos este 2, que viene por, que son estos 2 moles de potasio, pero fíjense que ahora en el logaritmo, en esta fracción, tenemos arriba, en el numerador, la concentración intracelular de potasio. ¿Por qué? Porque intracelular es el punto final del recorrido. Mientras que abajo en el denominador tenemos la concentración de potasio extracelular. Bueno, más 1 es la valencia, por F, que es la constante de Faraday, y fíjense que ahora tenemos esta diferencia de potencial eléctrico. Pero fíjense que acá para el sodio era extra menos intra, pero por lo que les dije antes, para el potasio es intra menos extra. ¿Por qué? Porque el punto final del recorrido del potasio es intracelular y el inicial es extracelular. Entonces, ahora esta diferencia de potencial eléctrico es menos 0,07 volt. O sea, es esta. Acá está expresado en milivolt, acá está expresado en volt. Recuerden que para esta fórmula, bueno, lo expresamos en volt. Para poder después operar con el coulomb de la constante de Faraday. Bien. Y que esto nos quede en joule. Bueno, muy bien. Creo que hay alguien que está queriendo entrar. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, los que van entrando, acuérdense de poner el presente. Bien. Bueno. Sigamos adelante, entonces. Vamos ahora a, digamos, a ver la dinámica de la bomba de calcio, de la ATPasa de calcio de la membrana plasmática. Bien. Esta bomba de calcio está presente en la membrana
prácticamente todas las células. Y bueno, ya, lo que hace esta bomba es transportar este ion calcio, que tiene una valencia de 2 más, en contra de su potencial electroquímico, y está acoplada, digamos, a la hidrólisis de ATP. Y tiene una estequiometría de 1 mol de calcio acoplado a la hidrólisis de 1 mol de ATP. Es decir, por cada mol de ATP que se hidroliza, se transporta un mol de calcio en contra de su gradiente electroquímico. Bien. Generalmente, digamos, el transporte es del medio intracelular, o sea, hacia el medio extracelular, ¿sí? Para el calcio. Bien. Pero, digamos, eventualmente podría llegar a ser a la inversa. Bien. Bueno, después tenemos otra bomba de calcio. Esta bomba de la membrana plasmática se le llama bomba de calcio PMCA. PM por membrana plasmática. Bueno, tenemos otra bomba de calcio que está en el retículo endoplasmático o sarcoplasmático, que se la llama bomba de calcio cerca. Cerca, S por sarcoplasmático, o sea, así se llama el retículo cuando está en el músculo, y endoplasmático, y E por endoplasmático. Entonces, esta bomba, lo que hace generalmente en condiciones fisiológicas, es transportar calcio desde el citoplasma al lumen del retículo sarcoplasmático o endoplasmático. Esta tiene una estequiometría diferente de la bomba de calcio que nosotros encontramos en la membrana plasmática y transporta 2 moles de calcio por hidrólisis de 1 mol de ATP. O sea, la hidrólisis de 1 mol de ATP le alcanza a esta bomba del retículo para transportar 2 moles de calcio. ¿Está bien? Bien. Bueno. Bueno, acá tenemos también otra vez planteada la energética de la bomba, acá está en particular la energética para la bomba de calcio del retículo. Como siempre, tenemos por un lado la hidrólisis de ATP con este valor de delta G negativo, y el transporte de calcio, que como es un transporte en contra de gradiente electroquímico, entonces tiene un delta G positivo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos el delta G total de todo el proceso, nos da efectivamente un valor negativo. Es decir, el delta G total del proceso es un valor menor que 0, con lo cual este proceso es espontáneo en su conjunto. Bien, entonces acá se plantea la formulación que ya conocemos, con los elementos que son análogos para lo que vimos en el caso de la bomba de sodio-potasio. Pero acá hay una particularidad. Fíjense que no hay una diferencia de potencial eléctrico entre el lumen del retículo y el citosol. O para decirlo de otra manera, la diferencia de potencial eléctrico entre el lumen del retículo y el citosol es de 0 milivolt. Entonces, en la fórmula, este segundo término se anula, porque esta diferencia de potencial eléctrico vale 0. Entonces, este segundo término vale 0 también. Bien, chicos.
¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, ahora vamos a ver esta bomba de clase F, de la cual hablamos hace un ratito. Esta bomba, digamos, como les había dicho antes, funciona como una ATP sintetasa. Esta bomba, digamos, la podemos encontrar, por ejemplo, en la membrana interna mitocondrial. En el proceso de generación de ATP, que en algún momento lo vamos a volver a ver, dentro de la mitocondria ocurre lo siguiente. En una parte de ese proceso, los protones se movilizan a favor del gradiente electroquímico desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo acá en este esquema. Y precisamente esa puerta que, digamos, que les abre el paso a los protones que están en el espacio intermembrana hacia la matriz, esa puerta que los deja pasar, es precisamente esta bomba de clase F, esta ATP sintetasa. Entonces, los protones llegan a la matriz mitocondrial a favor de su gradiente electroquímico. Y gracias a este paso de los protones a través de esta ATPasa, gracias a este paso a favor del gradiente electroquímico, esta ATPasa puede catalizar la formación de ATP, no la hidrólisis, la formación, es decir, a partir de ADP más fósforo inorgánico se genera ATP, la moneda energética de las células que se fabrica, para decirlo de manera coloquial, en las mitocondrias. Entonces, la estequiometría del transporte es de 4 moles de protones acoplados a la síntesis de 1 mol de ATP. Bueno, dentro de lo que es la categoría de bombas, también existen los transportadores ABC, bueno, se les llama ATP Binding Cassette. Se les da este nombre de cassette porque, bueno, su estructura tridimensional, su estructura esquemática, recuerda a los viejos cassettes que se usaban para escuchar música. Bueno, algunos investigadores esta forma les recordaba la forma de un cassette, vieron con los dos agujeritos. Bueno, entonces por eso se llaman cassette. Y bueno, estos transportadores que están acoplados a la hidrólisis de ATP permiten transportar de un lado al otro de la membrana, en contra de gradiente electroquímico, moléculas pequeñas como, digamos, lípidos, o algunas drogas, no iones, o sea, sino moléculas, aunque moléculas chicas. Por eso a veces se habla de bomba de lípidos. O sea, no cualquier lípido, ciertos lípidos en particular, con cierto sentido en particular, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una de estas bombas, un transportador ABC, que está movilizando un fosfolípido, o sea, con la hidrólisis de ATP, desde el citosol hacia el medio extracelular. Bien. Bien, entonces,
En resumen, estos transportadores ABC utilizan la hidrólisis de ATP, transportan lípidos y otras moléculas pequeñas, y lo que pueden hacer es transportar lípidos en la bicapa celular de una hemicapa a la otra. Es decir, digamos, un lípido que se encontraba en la hemicapa interna, gracias a estos transportadores puede pasar a la hemicapa externa. Pero por supuesto, para lograr esto se necesita energía, y esa energía proviene de la hidrólisis del ATP y la fosforilación que produce. Entonces, acá hay algunas conclusiones. Bueno, o sea, la membrana plasmática, digamos, es una barrera entre la célula y el medio externo, pero, o sea, como ustedes ya saben, no es una barrera pasiva, digamos, tiene mucho que ver con el buen funcionamiento de la fisiología celular, y en particular tiene, digamos, estructuras que median el transporte de solutos de un lado hacia el otro de la membrana. O sea, y hay distintos mecanismos transportadores, y nosotros digamos, en esta clase y en anteriores vimos algunos. Digamos, lo que acabamos de ver fue el transporte, digamos, por bombas, que puede estar asociado a la hidrólisis de ATP, pero también hay transporte a favor de gradiente electroquímico. Eso ocurre en los canales, y es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, y hay algunos tipos de transporte, como ustedes vieron en la clase pasada, donde algunos solutos se movilizan en contra de su gradiente electroquímico, pero no es que esto se logra por hidrólisis de ATP, sino que esto se logra porque otros solutos se mueven a favor de gradiente electroquímico. O sea, el pasaje a favor de gradiente electroquímico de algunos solutos favorece que otros solutos se muevan en contra de su gradiente electroquímico. Y eso es catalizado por los cotransportadores o contratransportadores. Y eso fue lo que vieron en la clase pasada. Fíjense que cuando nosotros hablamos del sistema de transporte, en la clase pasada y ahora que estamos hablando de bombas, usamos la palabra catalizar, la expresión catalizar, ¿no? O sea, el verbo catalizar. Bueno, entonces, digamos, esto no lo usamos casualmente, ¿no? Lo que ocurre es que estos sistemas de transporte se pueden pensar realmente como enzimas, ¿no? Porque favorecen que una reacción, entre comillas, ocurra. O sea, entonces, no es una reacción química propiamente dicha, pero es un proceso. Entonces, podemos pensar a estos mecanismos de transporte como enzimas que catalizan estos procesos, favorecen que estos procesos ocurran en menos tiempo, ¿no? Entonces, por eso se le puede aplicar a estos mecanismos de transporte modelos de cinética enzimática como el de Michaelis-Menten o el de Hill, como vieron la clase pasada. Bueno, chicos, ¿alguna duda sobre bombas? No, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a seguir. Yo les dije, hoy tenemos una clase con bastante contenido. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre canales, ¿no? Bien, que también, o sea, los canales son proteínas de membrana, son proteínas transmembranas, o sea, atraviesan la membrana celular, están ancladas en la membrana celular y la atraviesan.
Y básicamente, ¿no? Después van a poder leer con más detalle la bibliografía, pero básicamente estas proteínas tienen un poro, tienen un poro, ven que lo están viendo acá, y a través de ese poro se movilizan solutos a favor del gradiente electroquímico. Entonces, ¿qué diferencias nosotros encontramos entre canales y transportadores? Que también son proteínas integrales de membrana, ¿no? Tanto los canales como los transportadores se saturan, son saturables, pero la saturación, o sea, para los canales, ocurre a concentraciones mucho más elevadas. Los canales median el transporte no estequiométrico de solutos, en cambio, para los transportadores hay una relación estequiométrica, como ustedes vieron seguramente en la clase pasada. Y esto es fundamental, los canales siempre movilizan sustancias en forma pasiva a favor del gradiente electroquímico. En cambio, los transportadores a menudo movilizan sustancias en contra del gradiente electroquímico. O sea, dentro de los solutos que se movilizan a través de un transportador, algunos de esos solutos pueden pasar en contra de su gradiente electroquímico. Entonces, si para los canales los solutos se movilizan siempre a favor de su gradiente electroquímico, ¿cómo es el delta G? En condiciones fisiológicas, ¿no? De acuerdo a esto, para el pasaje de solutos a través de los canales. ¿Cómo es el delta G? ¿Positivo, negativo, cero? Si tenemos solutos que se están moviendo a favor de su gradiente electroquímico, ¿cómo es entonces? Positivo. Negativo. Es negativo, porque es un proceso espontáneo, ¿no? Entonces, a través de los canales, los solutos se movilizan de manera espontánea. Entonces, fíjense que acá tenemos distintos canales de sodio, calcio, potasio, activables por voltaje, y acá tenemos distintos transportadores, y fíjense que, digamos, la velocidad en general la velocidad del transporte para los canales es más alta que para los transportadores. Muy bien. ¿Bien, chicos? Sí, profe. Bueno, hay distintos tipos de canales iónicos. Los canales son muy importantes para la vida de la célula. Entonces no es raro que encontremos distintos tipos y para diferentes iones. Según el ion transportado, bueno, puede haber canales catiónicos, transportan cationes, o aniónicos, transportan aniones. Puede haber canales que están siempre activos, constitutivamente activos en condiciones fisiológicas, y hay otros que no, que para funcionar necesitan ser activados. Hay canales que pueden ser activados por cambios físicos de la membrana, o sea, por el voltaje, o sea, hay canales que se activan por voltaje, o sea, se activan cuando el voltaje tiene determinado valor, o sea, cuando la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana tiene determinado valor. Esos son los que se llaman canales activables o activados por voltaje, que son muy importantes, por ejemplo, para el desarrollo del potencial de acción, que después vamos a ver. Hay canales que se activan por estiramiento de membrana, que son canales mecanosensibles, y hay canales activados por ligando, o sea, se activan cuando, digamos, una sustancia se une a ese canal. Y esa sustancia puede ser intracelular, o sea, son sustancias que se pueden unir al canal desde el lado intracelular del canal, como por ejemplo el calcio o el ion calcio o el ATP, y hay ligandos extracelulares, o sea, que se unen al canal por la parte externa del canal, la parte del canal que mira hacia el lado extracelular.
como la acetilcolina o el glutamato. Bueno, acá estamos mostrando, digamos, un esquema de distintos canales activados por voltaje. Hay canales de sodio, calcio, potasio y cloruro que se activan por voltaje. Digamos, acá estamos viendo específicamente un canal activado por voltaje cuando se produce una despolarización en la membrana plasmática, es decir, la diferencia de potencial eléctrico se hace más positiva. Entonces, como la diferencia de potencial eléctrico se hace más positiva, en ese proceso de despolarización, bueno, se activa el canal, ¿no? Eso hace que el canal se abra y puedan pasar solutos a favor de su gradiente electroquímico. Después, en un proceso de hiperpolarización, es decir, el potencial eléctrico de la membrana se hace menos positivo, bueno, el canal se cierra y no permite ya el pasaje de solutos. Bien. Bien. Bueno, como les dije, también hay canales activados por ligando. Fíjense que hay ligandos que pueden, como el glutamato, unirse a la parte externa del canal, a la parte que mira hacia el medio extracelular, y hay ligandos que activan al canal uniéndose por la parte intracelular del canal, como el calcio o como el AMP cíclico. El calcio y el AMP cíclico son sustancias que actúan como segundos mensajeros y bueno, vamos a hablar ya de ellas más adelante en otra teórica cuando hablemos de los procesos de transducción de señales. En estos procesos de transducción de señales dentro de la célula, por supuesto que, digamos, la activación o inactivación de canales puede ser muy importante. Bien. Bueno, además de existir canales en la membrana plasmática, es decir, la membrana que rodea a toda la célula, puede haber canales intracelulares, o sea, canales en organelas. Los canales que se llaman receptor podían funcionar como sitios de unión de trianodina o inositol trifosfato, y por eso se llaman así. Pero en ambos casos, estos dos canales son canales de calcio, y están en el retículo endoplasmático. ¿Qué pasaba en el retículo endoplasmático? ¿Se acuerdan que había una bomba, la cerca, que, digamos, gracias a la hidrólisis de ATP, favorecía la entrada de calcio al retículo, pero eso lo hacía en contra del gradiente electroquímico del calcio. Entonces, el calcio se va acumulando dentro del retículo. Pero, ¿qué pasa? Existen canales como estos en el retículo endoplasmático y, digamos, cuando trabajan esos canales, cuando esos canales están abiertos, el calcio que está acumulado adentro del retículo puede pasar a favor de su gradiente electroquímico desde el retículo hacia el citosol. Y eso es muy importante para la vida de la célula porque el calcio actúa como segundo mensajero. Entonces, el retículo, digamos, acumula calcio y lo puede, digamos, liberar en ciertas situaciones, y esa liberación de calcio
al citosol puede inducir ciertos procesos dentro de la célula. O sea, procesos que solo se van a dar cuando ese calcio sea liberado. Es una forma de regular la función celular. Bueno, muy bien. Aguanten un poquitito más. Ya terminamos con la teórica. Bien. Bueno, ¿cómo se estudian los canales iónicos? ¿Cómo se puede estudiar la corriente a través de los canales iónicos? Bueno, hay una técnica que se conoce como la técnica del parche de membrana. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una técnica muy delicada, en donde se trabaja con una micropipeta, de la cual están viendo ustedes acá la punta de la micropipeta, y está muy ampliado esto, que se apoya contra la membrana celular que se quiere estudiar. Entonces, como es una micropipeta muy fina, con un diámetro extremadamente pequeño, cuando se apoya contra la membrana celular, probablemente, no esté cubriendo una superficie mayor de la que puede llegar a ocupar un solo canal. Entonces, gracias a eso, permite estudiar la corriente a través de un canal de membrana. Entonces, hay diferentes configuraciones, de esta técnica. Tenemos esta configuración de contacto estrecho, o sea, fíjense en lo que estamos viendo acá. O sea, hay un contacto estrecho entre la micropipeta, desde la cual hay una cierta succión, y la membrana, y permite estudiar la corriente a través de este canal, ¿no? Esto es el medio externo, esto es el medio interno, esta es la membrana, y este es un canal. Hay otra configuración, que es la configuración de célula entera, donde se apoya la pipeta en la membrana, se hace una succión fuerte, entonces se arranca este pedacito de la célula, con lo cual el citoplasma empieza a formar un continuo con el medio interno de la pipeta. Otra forma es la siguiente: se arranca, con la pipeta, esta porción de la membrana que contiene el canal, de tal manera que queda accesible el dominio citoplasmático del canal. Entonces, ven, acá quedó abierto, entonces se puede estudiar, por ejemplo, la influencia de ciertas sustancias o ciertos factores en la regulación del canal, cuando actúan sobre el dominio citoplasmático del canal, es decir, la parte que mira hacia el citoplasma. Y está la configuración opuesta, ¿no? En esta configuración, que se llama outside out, lo que ocurre es que lo que queda accesible es el dominio extracelular, es decir, se arranca este pedacito de membrana, y después, con, cierta técnica manual que exige cierta pericia, se logra que quede expuesto, que quede accesible el dominio extracelular. Entonces eso permite estudiar la influencia de sustancias en la regulación del canal sobre la parte extracelular del canal. Bueno, a su vez, se pueden insertar canales en bicapas lipídicas obtenidas artificialmente, y eso nos permite también estudiar la corriente a través del canal, ¿no? En bicapas lipídicas formadas artificialmente, dentro de las cuales se inserta el canal, ¿no? Es decir, no estudiamos el canal en la célula, sino que lo estudiamos en un medio artificial.
Bueno. Bueno, entonces cuando nosotros estudiamos, digamos, la dinámica de un canal, por ejemplo, cuando empleamos la técnica de reconstitución de canales en bicapa, entre otras cosas, nos interesa, digamos, ver qué ocurre con la corriente, digamos, que circula a través del canal. O sea, corriente, ¿qué es? Corriente de circulación de carga, ¿no? La movilización de carga de un lado al otro. Entonces, en un canal iónico, cuando se mueven los iones de un lado al otro de la membrana, existe una corriente. Entonces, nosotros podemos, con aparatos específicos, detectar la movilización de iones a través del canal cuando, digamos, vemos que hay corriente a través de la membrana que circula por el canal. Por eso es importante las técnicas que les mostramos antes, porque estas técnicas nos permiten ver, bueno, si circula corriente o no a través del canal. Bueno, entonces, para poder estudiar la circulación de corriente a través del canal, digamos, como les dije, utilizamos aparatos específicos que nos terminan devolviendo gráficos como estos. ¿Qué vemos en este gráfico? En este gráfico vemos dos ejes. Un eje horizontal corresponde al tiempo de registro y un eje vertical corresponde a la corriente. El tiempo de registro, en este caso, está en segundos y la corriente está, en este caso, en picoamperes. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este caso particular, que hay momentos en donde hay una mayor corriente y hay momentos donde hay menor corriente. Bueno, esto puede responder a la dinámica de cada canal en particular, digamos, y hay diversos factores que están influyendo en la circulación de iones a través de ese canal. Bueno, entonces fíjense acá, esto es muy importante. En un registro de corriente para un canal, podemos ver algo como lo siguiente. Si aplicamos que el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la corriente, ¿no? O sea, esta distancia entre el mínimo y el máximo de corriente es lo que se conoce como la amplitud. Bueno, fíjense este canal. Este canal tiene dos configuraciones, una configuración cerrada y una configuración abierta. O sea, a veces está cerrado y a veces está abierto. La transición entre un estado y otro es estocástica, o sea, es por azar. Con lo cual podemos calcular una probabilidad de apertura del canal. Entonces, para eso tenemos que fijarnos bien con detalle en este gráfico. Miren bien este gráfico, mírenlo con detalle. Acá la corriente es cero y acá la corriente es máxima. Entonces, cuando estamos acá, por ejemplo, no hay corriente. Esto significa que el canal, en este tramo, durante este tiempo, está cerrado. Ahora, durante este tiempo, la corriente es máxima, entonces el canal está abierto. Acá vuelve a estar cerrado. Abierto, cerrado, abierto, cerrado. ¿Se entiende cómo interpretar este gráfico, chicos? Sí, profe. ¿Lo entendieron bien? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, ahora nosotros podemos, digamos, esquematizar el gráfico que acabamos de ver para hacerlo más sencillo, y nos quedamos con un esquema, un modelo como este. Fíjense, tenemos canal abierto, canal cerrado. Cuando está abierto hay circulación de corriente y cuando está cerrado no hay circulación de corriente. Entonces, los segmentos que vemos en violeta, A, B, C y D, corresponden a los tiempos, a los periodos de tiempo durante los cuales el canal estuvo abierto. Y estos otros segmentos corresponden al tiempo en donde el canal estuvo cerrado. O sea, el tiempo total de registro fue este. O sea, durante este tiempo total de registro, o sea, durante el tiempo que nosotros registramos la corriente a través del canal, hubo momentos en donde el canal estuvo abierto y otros momentos en donde
estuvo cerrado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de apertura del canal? Bueno, es muy fácil. Acuérdense que, ¿cómo podíamos encontrar una probabilidad? Podíamos encontrar la probabilidad de un evento como el número de veces en que ese evento se produce dividido el número de pruebas totales, ¿no? Bueno, entonces, haciendo una analogía, podemos encontrar la probabilidad de apertura del canal, P sub O de out, la probabilidad de apertura del canal como un cociente entre el tiempo durante el cual el canal estuvo abierto y el tiempo total de registro. O sea, acá el tiempo total de registro es lo que está en verde, y el tiempo durante el cual el canal estuvo abierto es A más B más C más D. Por eso el comportamiento del canal se establece en términos probabilísticos. Y esta probabilidad de apertura, en algunos canales, se puede modificar con el voltaje. Es decir, de acuerdo al voltaje, o sea, que será la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, esta probabilidad de apertura se puede modificar porque la relación entre el tiempo abierto y el tiempo total se va a modificar. O sea, en estos canales cuya probabilidad de apertura se modifica con el voltaje, con la diferencia de potencial eléctrico, a estos canales se los llama canales voltaje dependientes. Bueno. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, cuando tenemos canales que se inactivan, estos canales pasan por, tienen, digamos, distintas configuraciones. Pueden estar cerrados, pueden estar abiertos, pueden estar inactivados. Bien. Bueno, como les decía, la corriente que pasa a través del canal, o sea, puede depender del voltaje aplicado, ¿no? Fíjense que acá tenemos diferentes voltajes. O sea, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. 60 milivolt, 40, 25, 10 o menos, 20 milivolt. Entonces fíjense que la corriente va cambiando, o sea, dependiendo del voltaje. Fíjense que acá la corriente es de 10 picoamperes, pero acá la corriente es de 5 picoamperes, y en este caso es de 0, o sea, no hay corriente, y en este caso es negativa, de menos 1,5 picoamperes. La corriente que circula a través del canal es igual a la conductancia a través del canal por la diferencia entre el potencial eléctrico de la membrana, o sea, la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, menos el potencial de equilibrio del guión. La diferencia de potencial eléctrica de equilibrio del guión. Bien. Bueno. Bueno, chicos. Cuando nosotros graficamos la relación entre la corriente que circula a través de un guión y el voltaje, o sea, cuando nosotros graficamos esto que vemos acá, en un gráfico de eje cartesiano, donde tenemos en el eje vertical la corriente, en el eje horizontal el voltaje, podemos ver situaciones como las que se están representando en estas figuras. Cuando no hay gradiente químico, o sea, cuando hay ausencia de gradiente químico, vemos una recta como esta. Vamos a ver, en este caso, cuando tenemos ausencia de gradiente químico, que la corriente a través del canal es 0 cuando el potencial de membrana es 0. Entonces,
¿Por qué pasa eso? Porque la única fuerza que actuaba sobre ese ion era la fuerza eléctrica. O sea, no hay gradiente químico. Entonces, si el potencial eléctrico a través de la membrana es cero, bueno, la corriente va a ser cero. O sea, la corriente es cero porque no fluyen iones a través de ese canal. O por lo menos, para decirlo de una manera más precisa, no hay un flujo neto de iones a través de ese canal. Con lo cual, la corriente va a ser cero. Entonces, esa diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, para la cual la corriente vale cero, es lo que se conoce como el potencial de reversión del ion. El potencial de reversión no es nada más ni nada menos que el potencial de equilibrio del ion, es lo mismo. Entonces, cuando hay ausencia de gradiente químico, ¿qué significa eso? Cuando la concentración del ion es igual a ambos lados de la membrana, el potencial de reversión o potencial de equilibrio del ion vale cero. Ahora, si hay presencia de gradiente químico, como acá, sobre este ion actúan fuerzas eléctricas y químicas. O sea, sobre el ion actúa la fuerza eléctrica y también una fuerza química. Entonces, el potencial de reversión, o sea, el potencial de equilibrio del ion, ya no es más cero. O sea, cuando hay ausencia de gradiente químico, el potencial de reversión es cero. Cuando hay ausencia de gradiente químico, el potencial de reversión es cero. Cuando hay presencia de gradiente químico, el potencial de reversión es distinto de cero. Y la pendiente para esta recta representa la conductancia para este canal, la pendiente. Y para un caso como este, en donde hay gradiente químico y ya no tenemos una recta, igualmente podemos encontrar la conductancia del canal trazando una recta tangente a algún punto de esta curva y encontraremos entonces la conductancia correspondiente. Bueno, esto... ¿Tienen alguna duda de este gráfico, chicos? Fíjense que todo coincide. El potencial de reversión es el potencial de equilibrio. Cuando el ion está en equilibrio, no hay flujo neto de ese ion de un lado hacia el otro de la membrana. Con lo cual, la corriente a través de ese canal vale cero. ¿Por qué? Porque no hay flujo neto de ese ion. No hay un flujo neto de carga. Y habíamos dicho que corriente es el movimiento de carga. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, habíamos dicho, por otro lado, que los canales eran muy importantes para la vida de la célula. En general, los sistemas de transporte de las membranas celulares son muy importantes para la fisiología celular. Y bueno, y por consiguiente, son muy importantes para la vida del organismo. A tal punto que cuando algunos canales fallan, se pueden desarrollar enfermedades muy importantes. Las enfermedades que se producen por la alteración de canales, por canalopatías, pueden afectar a distintas partes del organismo. Dentro de esas enfermedades está, por ejemplo, la fibrosis quística, que afecta a ciertos canales de cloruro, y eso es muy importante
porque afecta la composición de distintas glándulas, la composición de la secreción de distintas glándulas en el organismo, incluyendo las glándulas salivales. O sea, los sujetos, los pacientes que tienen fibrosis quística, presentan la composición de la saliva alterada, por ejemplo. Eso se los cuento porque es algo que a ustedes como futuros odontólogos seguramente les va a interesar. Bueno, hay otras enfermedades relacionadas con canalopatías, por ejemplo, las convulsiones neonatales familiares benignas, que están asociadas con alteraciones de ciertos tipos de canales de potasio, ¿no? O sea, hay distintas mutaciones que pueden llevar a diferentes tipos de alteraciones en el funcionamiento del canal y como consecuencia a distintas canalopatías. Entonces las canalopatías son alteraciones en la función de los canales iónicos que se da por mutaciones en los genes que codifican para estos canales. Como ustedes ya saben, las mutaciones se dan en el ADN. Lo que pasa es que ese ADN codifica para, digamos, determinadas proteínas, termina codificando para determinadas proteínas, y, o sea, esa mutación que se produce en el ADN es la que termina alterando a la composición de la proteína, o sea, en este caso el canal. Bueno, acá tenemos cierta bibliografía, lo que ustedes pueden consultar para, digamos, aprender más sobre esto que estuvimos expusiendo. En particular para transporte, o sea, mecanismos de transporte a través de membrana, digamos, está bastante bien desarrollado en este libro que se llama Lodish, que es de biología celular. Acá tenemos la cita en inglés, pero está en español. Bueno, también pueden consultar en el libro de Parisi o en el de Fomento, digamos, o en otros trabajos que les mostramos acá. Bueno, chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer 5 minutitos y vamos con los problemas, porque vieron, les dije, hoy tenemos un contenido extenso. Tenemos la parte de bomba, la parte de canales y ahora los problemas. Entonces, vamos a hacer 5 minutitos y después ya vamos directo con los problemas. ¿Está bien? Dale, profe. Bien. Bueno, profe. Ahí vamos, ¿eh?